Esta conferencia la titulé Amiloidosis cardíaca, la cuestión es de calidad. Es una conferencia que está preparada para ustedes, pacientes, comunidad en general y para el grupo médico que de pronto nos está acompañando. Mi nombre es Juan David López Ponce de León. Estas son mis redes sociales médicas, donde hacemos educación médica continua en torno a la cardiología para toda Iberoamérica. Y quiero comenzar con, van a ver ustedes que van a ver diapositivas muy médicas, pero que voy a intentar explicárselas para que todos lo entendamos de manera adecuada. Entonces van a ver esta foto y más adelante van a entender qué significa esta foto que aparece en el lado izquierdo. Pero lo primero que yo quiero mostrarles es que ustedes lean qué es la enfermedad amiloidea y qué es la amiloidosis cardíaca. La enfermedad amiloidea es una enfermedad infiltrativa, ¿sí?, que resulta del depósito de unas proteínas, llamémoslo así, que están mal plegadas, llamemos que son inestables, son deficientes, y que generalmente esas proteínas se depositan en sitios fuera de la célula, en diferentes órganos y sistemas. Esas proteínas en el corazón, soy médico internista cardiólogo, de alguna manera causan una serie de signos y síntomas que pueden llevar a que ese corazón, el mayor porcentaje de ese tejido extracelular esté asociado a esas proteínas mal plegadas, que se llama tejido amiloideo. Hasta el momento se conocen en el cuerpo y en el ser humano más de 36 proteínas diferentes que son amiloidogénicas, pero hoy en día sabemos que en el corazón solamente 9 son las que lo comprometen. Y de esas 9 puede haber proteínas que comprometen otros órganos y sistemas, el riñón, el sistema digestivo, la sangre, los sistemas hematológicos. Algo muy importante que ustedes deben saber es que la forma como nosotros diagnosticamos y sospechamos esta enfermedad son muchas. Van desde los signos y síntomas, quiere decir desde lo que siente el paciente, hasta los estudios histopatológicos. Y al final, lo patognomónico es que hacemos unas tinciones especiales que se llaman rojo Congo, y ese rojo Congo nos muestra que hay tejido amiloideo extracelular, y cuando ponemos una lámpara de luz verde, una lámpara de hendidura de verde refrigencia, se ve un tejido como de color verde manzana, que es este color que ustedes ven acá. Por eso esta foto para iniciar. ¿Cómo se clasifica para ustedes los pacientes y para los médicos y trabajadores de salud que nos están viendo? ¿Cómo se clasifica la amiloidosis? Y en este caso la amiloidosis cardíaca. Pues el título y el apellido depende de la proteína amiloide que esté plegada. Un ejemplo es que cuando nosotros escribimos amiloidosis AL, la A mayúscula, digamos que es la que nos describe la enfermedad amiloidea, y la L es la proteína deficiente, la que se deposita de manera inadecuada. Entonces la llamamos amiloidosis AL, el amiloide, que es derivado de una proteína mal plegada que se llama cadenas ligeras. Por ejemplo, la ATTR es la amiloide que es derivado de la transtirretina. Y puede haber unas variantes que son hereditarias, ¿sí?, o hereditarias mutadas. Quiere decir que tenemos esa variante de nacimiento o que de alguna manera tenemos una variante de origen genético que durante el transcurso de nuestra vida pudo haber mutado. Definitivamente, predecir a quién le va a dar esto es imposible, pero sí sabemos que hay una serie de síntomas que los médicos reconocemos y algunos factores que nos puede llevar a determinar qué pacientes que tengan enfermedad amiloidea del corazón pueden ser tratados y cuáles no tienen tratamientos específicos. Desde allí que yo siempre he llamado que las enfermedades que comprometen el músculo cardíaco son unas enfermedades que se llaman las miocardiopatías.
Y dentro de las miocardiopatías, la amiloidosis cardíaca, yo la titulo la gran simuladora. ¿Por qué la gran simuladora? Porque es una enfermedad que puede tener diferentes caras. Quiero mostrarles que las enfermedades del músculo cardíaco que alteran la estructura y la función del músculo cardíaco pueden ser muchas. Ustedes van a ver ahí nombres raros. Entonces, esta que dice CMH son los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, un músculo grueso. Esta que dice CMD son los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada, corazón grande, pero que no es explicado por las causas tradicionales, hipertensión, enfermedades valvulares o enfermedad coronaria. No sabemos cuál es la causa de por qué ese corazón se puso grande. Esta que dice una sigla rarísima es lo que llamamos displasia ritmogénica o miocardiopatía ritmogénica, que son los pacientes que tienen un corazón con alteraciones estructurales y funcionales del músculo que llevan a que hagan arritmias tempranas. Y otra que se llama CMR, que la llamamos miocardiopatías restrictivas, que son corazones normales, son pequeños, con aurículas muy grandes, muy dilatadas. Pues la gran simuladora, que es la enfermedad amiloidea del corazón, puede tener fenotipos o presentaciones de miocardiopatía hipertrófica, de miocardiopatía dilatada, de miocardiopatía restrictiva. De allí que es importante que nosotros los que trabajamos en salud, pues primero podamos reconocer ese fenotipo inicial para orientar a nuestro paciente y segundo que ustedes, los pacientes que nos están viendo, de alguna manera sean muy sensibles a la adherencia que deben tener con los diferentes escenarios de la cadena de salud y de la cadena médica. También es muy importante, y la llamo la gran simuladora, porque hay un término médico que ustedes no se necesitan aprender, pero que para nosotros se llaman las fenocopias. Las fenocopias es parecer algo, pero no serlo. Me explico. Yo tengo un corazón muy grueso, hipertrófico, y muchas enfermedades me pueden dar corazón grueso hipertrófico. No quiere decir que sean solamente las amiloidosis. Entonces, yo puedo tener una representación de un corazón muy grueso, muy hipertrófico, pero mi origen ser de diferentes entidades. Entonces, la amiloidosis, la que es la ATTR, ya sea del adulto mayor o la genética, puede tener muchas caras y a veces nos demoramos casi hasta 5 médicos de diferentes especializaciones y de diferentes subespecialidades para poder acercarnos a ese diagnóstico de amiloidosis, por lo que es una enfermedad que no es tan frecuente, que la data y los registros poblacionales no la muestran tan frecuente. Sabemos que es más frecuente de lo que pensábamos, pero no es una enfermedad frecuente. Entonces, muchos de estos pacientes tienen diagnóstico de hipertensión, muchos de estos pacientes tienen diagnóstico de lo que llaman falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Muchos de estos pacientes hablan simplemente de hipertrofia o de restricción. Algunos dicen que tienen una enfermedad coronaria mínima y otros dicen que tienen una enfermedad en una válvula que se llama la válvula aórtica, que es como si estuviera cerrada, se llama estenosis. Y otros simplemente tienen alteraciones en el ritmo eléctrico del corazón con algunas arritmias y esas arritmias de alguna manera, digámoslo así, debutan o están relacionadas a la infiltración de tejido amiloideo en el corazón. Por eso es la gran simuladora. ¿Cuándo yo debo pensar en amiloidosis? Y esto es importante que ustedes lo sepan y lo entiendan. Básicamente, esta es una información que es para el mundo médico, pero que para nuestros pacientes se les puede decir de fácil forma y de términos sencillos, cuándo yo puedo pensar que tengo algo extraño y que debo estar orientado por un médico. Cualquier paciente que tenga y que un médico, ojalá cardiólogo, le diga que tiene el grosor aumentado en el corazón y que no está explicado por otras causas como hipertensión arterial, actividad física de intensidad moderada o alta, enfermedad valvular en el corazón y que no vemos cuál es la causa de por qué está grueso ese corazón, entonces tenemos que tener muy en cuenta pacientes que se cansen fácilmente al hacer ejercicio, mayores de 65 años, pacientes que les digan que tienen alguna enfermedad en la válvula aórtica que esté un poquito estrecha, pacientes que eran hipertensos durante toda su vida
y que de un momento a otro no toleran ningún antihipertensivo, que esos antihipertensivos de alguna manera los llevan a episodios de hipotensiones y que esos episodios de hipotensión los llevan a desvanecimientos, a mareos, a cansancios. Pacientes que tienen disfunción autonómica, ¿qué es disfunción autonómica? Que tienen cambios importantes en la presión arterial con los cambios de posición, pacientes que tienen enfermedades de los músculos o de los nervios periféricos, con diagnósticos por algunos médicos de algo que llamamos polineuropatía, es hormigueo en extremidades inferiores o superiores, pacientes que botan proteínas por el riñón, pacientes que tienen algún tipo de lesiones oscuras en la piel, pacientes que tienen túnel del carpo bilateral en miembros superiores, pacientes que van a ver más adelante que tienen la ruptura del tendón del bíceps, que se llama el signo de Popeye, y ahorita se los voy a mostrar para que lo vean, y una serie de cambios que no interesan de ahí para abajo, que nos pertenecen a nosotros los médicos y que tenemos que saber diferenciar. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esas banderas rojas, lo primero y lo más sencillo es un electrocardiograma, donde desde un médico general hasta un médico de cualquier especialidad o de cualquier subespecialidad puede reconocer algunas banderas rojas que yo no les voy a describir acá, pero que podemos saber que en este electrocardiograma, sabiendo que el electro es el registro del trazado eléctrico del corazón, puede haber algunas anormalidades que me sugieren que este paciente puede tener infiltración amiloidea en el corazón. Entonces, el electro nos puede dar indicios básicos de que algo no va bien en el corazón. La imagen estándar, el gol estándar, la imagen de oro, es el ecocardiograma, y en el ecocardiograma nosotros los médicos vamos a ver una serie de cambios en el corazón, en unas fotos que le tomamos al corazón desde diferentes ángulos, por intermedio de sonografía, y vamos a mirar que el corazón tiene unas paredes gruesas. Ustedes no necesitan saber mucho de eco para saber que aquí vemos como un grosor en algo más aumentado de lo normal, y que ese grosor para las imágenes de nosotros los cardiólogos nos muestran o nos denotan que probablemente hay algo más allí que tenemos que tener ojo vivo y tratar de encontrar qué es lo que pasa. Además de eso, dentro de ese ecocardiograma, nosotros hacemos unas pruebas especiales para medir cómo se contrae el corazón en todas las regiones, en todas las paredes, y generalmente el paciente que tiene amiloidosis cardíaca tiene mucho compromiso en la contracción del corazón, pero hay una parte del corazón que nosotros le llamamos la región apical, acá como la punta, llamémoslo así, donde el corazón en este rojo oscuro muestra que se contrae mejor y en el resto está un poco disminuida la contracción. Entonces quiere decir que con la historia clínica, lo que sentimos, los síntomas, más los signos que vean los médicos, desde el médico general hasta el más especializado, y las imágenes iniciales que son el electrocardiograma, el ecocardiograma, tenemos el diagnóstico de la enfermedad amiloidea. Hay un signo que es muy específico, y miren que aquí nuestro paciente está haciendo como Popeye y ustedes van a ver que hay como una masa. Es cuando se suelta un tendón que se llama el tendón del bíceps. Esto no es normal, es el signo de Popeye. Y a veces en personas mayores de 65 años, ese signo no es que yo haya tenido un trauma en una actividad física, es probablemente la representación que puedo tener algún tipo de enfermedad amiloidea en mi cuerpo que me esté comprometiendo otros órganos y sistemas, incluyendo el corazón. Si alguna vez alguno de ustedes tiene este signo de Popeye, les sugiero consultar con sus médicos tratantes. Ya luego, dentro de ese flujograma vienen imágenes más complejas que ustedes no tienen ni deben saber de ellas, pero que probablemente si yo como médico tengo todavía muchas dudas entre lo que siente el paciente, lo que yo observo del paciente, las imágenes iniciales que es el electro y el ecocardiograma, y todavía no sé hacia dónde vamos, pues la resonancia magnética, que es una imagen especial, donde yo veo el corazón de una manera un poco más profunda, probablemente me va a caracterizar mejor la foto del corazón. Voy a ver que hay un corazón mucho más grueso, con algunas características que me puede sugerir que el paciente tiene una enfermedad con aumentado grosor en el corazón, que lo llamamos hipertrofia, y que puede estar asociado a tejido amiloideo. Y que dentro de ese examen yo puedo hacer una serie de pruebas con un medio de contraste especial que se llama gadolinio,
Y el gadolinio me puede dar un realce, llamémoslo así, como una imagen de unas cositas entre lo blanco y lo negro que me sugieren que probablemente este paciente está captando ese gadolinio de manera anormal en los sitios donde hay enfermedad amiloidea, y eso se llama signo de la cebra, y ese signo de la cebra me hace diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Y además de eso, que si yo tengo muchas dudas y todavía no sé cuál es el tipo de tejido amiloideo que yo tengo, sabiendo que los más frecuentes del corazón son el AL y el ATTR, pues tengo en algunos pacientes un examen especial que se llama de medicina nuclear, donde yo simplemente voy a comparar un radiotrazador, llamemos una sustancia especial que va a las células del corazón, me capta esas células del corazón por intermedio de una gamma cámara y vamos a mirar cómo capta en el tiempo el corazón ese radiotrazador. Cuando uno ve en el corazón esto tan oscuro, después de diferentes cortes, pues probablemente es algo patognomónico para hacer diagnóstico de amiloidosis ATTR, es decir, la de transtirretina. No necesariamente en todos los pacientes hay que utilizar todas estas imágenes, pero por lo menos que ustedes sepan que hay pacientes que requieren los estudios de imágenes adecuados. Ya para los médicos que nos estén viendo y para los trabajadores de salud, nosotros en salud, como todo en la vida, tenemos unos flujogramas. Y esos flujogramas los voy llevando de acuerdo a cómo yo vaya viendo nuestro paciente y vamos tomando una serie de decisiones de acuerdo al resultado de los exámenes de sangre, de los exámenes de orina, de las imágenes de corazón, de los signos y síntomas y de las imágenes adicionales para saber si este paciente tiene una amiloidosis primaria, AL, que es una enfermedad hemato-oncológica hasta que se demuestre lo contrario o con compromiso en otros órganos y sistemas, que tiene tratamiento médico y que el pronóstico de vida no lo va a dar la enfermedad hemato-oncológica, sino que probablemente lo va a dar el compromiso en el corazón. O tengo una enfermedad que no es primaria, que es ATTR, y que tengo que definir si es de origen genético o no genético para definir si tiene tratamiento. La amiloidosis ATTR wild type, quiere decir la del adulto mayor, la de las personas mayores, generalmente se diagnostica en promedio a los 75 años de edad y el manejo es el manejo que damos nosotros los cardiólogos para insuficiencia cardíaca. Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para que el corazón se contraiga bien. Y la otra amiloidosis ATTR, que es la variante mutada o la genética, generalmente se diagnostica un promedio de edad a los 65 años, con esas banderas rojas que yo les mostré de la gran simuladora, y hoy en día en el mundo hay algunas opciones de tratamiento farmacológico para que los pacientes tengan mejor calidad de vida y vivan más años. Entonces, hoy en día tenemos opciones terapéuticas para las dos amiloidosis más frecuentes y de tal manera que la forma es diagnosticándolas tempranamente y reconociéndolas tempranamente. El diagnóstico final siempre va a ser tratar de ponerle el nombre y el apellido al tipo de tejido amiloideo que tenemos en el cuerpo o en el corazón. Siempre debe ir a unas biopsias especiales que nosotros lo llamamos rojo Congo y siempre tenemos que ver la luz verde manzana. Esto es un flujograma para los médicos que creo que no nos interesa hablarlo en este momento, pero saber que hay forma de hacer diagnósticos con imágenes o invasivos, ya yendo a tomar muestras directamente del corazón, que aquí vemos la placa de un paciente con rojo Congo y aquí vemos la lámpara de luz verde o de fluoresceína, donde vemos que todo lo que está diferente azul es tejido amiloideo extracelular y que estos pacientes requieren intervenciones tempranas. Para algunos pacientes que cumplen criterios de amiloidosis ATTR, pues debemos hacer estudios genéticos. Los estudios genéticos se pueden hacer en Colombia. Algunas entidades trabajan con laboratorios por fuera de Colombia y lo que hacemos es caracterizar qué tipo de mutación genética tenemos. Recordar que los estudios de genética generalmente están en el PBS, lo que llamaban antes el Plan Obligatorio de Salud. No todos los pacientes requieren estudios genéticos, simplemente algunos pacientes que en la ruta clínica, los especialistas en amiloidosis, los que trabajamos en amiloidosis o en el mundo de la genética, definamos que se benefician de ese estudio. Grandes mensajes para mis pacientes que nos están viendo, para las sociedades.
y para los trabajadores de salud. La amiloidosis es una enfermedad que es rara, pero no es tan infrecuente como pensábamos. Siempre debemos tenerla en cuenta los médicos, los pacientes si sienten, y si tenemos un paciente que tiene un corazón grueso y que no se explica cuál es la causa del corazón grueso, debemos descartar. Hay unos puntos claves, lo que yo llamo banderas rojas, de signos y síntomas y de imágenes que los médicos debemos reconocer y que los pacientes tienen que reconocer de manera temprana para consultar temprano, que hoy en día hay flujogramas muy conocidos para enfermedad amiloidea para hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, que no todos los pacientes requieren ir a hacer biopsia de corazón, pueden hacerse biopsias en otros órganos y sistemas o se puede hacer el diagnóstico con imágenes, con fotos, que en algunos pacientes debemos tener en cuenta el test genético para definir si tienen estrategias de tratamiento adicional desde el punto de vista farmacológico y que siempre lo más importante en este escenario es el paciente en el centro y alrededor un grupo multidisciplinario de médicos generales, de médicos internistas, de médicos familiares, de médicos nefrólogos, de médicos gastroenterólogos, de médicos hematoncólogos y de médicos cardiólogos, entre otros, como por ejemplo los genetistas o los médicos de imágenes, para poder hacer el diagnóstico temprano y oportuno. Esa era mi conferencia, muy corta, pero muy puntual, para que quedaran empapados de lo que es la enfermedad amiloidea en el corazón.